Aleluya. A su nombre y a su pueblo. Aleluya. Voltea con tu hermano que tienes al lado atrás y dile: somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Fuerte. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Cántalo. Levantamos un amor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy con libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dilo. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Dale un grito de júbilo. Dilo así. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más, dilo fuerte. Hosana, Hosana, Hosana. Con todas tus fuerzas, dilo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más. Hosana.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Aleluya, apláudele fuerte al Rey de Reyes. Aleluya, vamos a levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, gracias por tu presencia. Empezamos esta semana en su presencia, amén. Dile: Señor, gracias porque nos bendices, nos llenas, como lo has prometido en tu palabra. Tú vienes y nos inundas con ese río que brota de tu trono. A ti es la gloria, Señor, para siempre y por siempre. Cierra tus ojos, concéntrate en la presencia del Dios Todopoderoso. Adóralo, bendícelo, exalta su nombre. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
manos al cielo y que sea una súplica, un ruego a tu Dios. Y rodéanos de tu presencia, que tu gloria descienda, nos inunde. Sí, Señor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vamos, díselo fuerte. Ven, Señor, que se oiga tu voz. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. una vez más, díselo fuerte. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Me amas. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Díselo. Ven, Señor, Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Sí, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida, mi ser, todo lo que soy, lo entrego a ti, Señor. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Te glorificamos, Rey. Te proclamamos, Rey y Señor de nuestras vidas. Por tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad
nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina. Adorar a Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Una vez más, adorar. Adorar al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Muy buenos días,
esta preciosa mañana Dios tiene un mensaje muy especial para ti, para tu familia, que viene del corazón de Dios, revelado en su santa y bendita palabra. Y queremos animarles para que puedan escribirnos a través del chat, puedas darle like y de igual manera puedas compartir este consejo que el Señor está dando en esta preciosa hora. Dios les bendiga en gran manera. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, y queremos decirles que el Señor nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, y Él está aquí para ofrecernos su mensaje y su palabra. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro del Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Todos sabemos que Moisés bajó del monte donde había estado hablando con Dios durante 40 días y 40 noches. Y la palabra del Señor dice de que Israel se había desenfrenado detrás de un becerro, de los arcillos de las mujeres y del oro. Fundieron un becerro y lo adoraron. Y entonces Moisés se enojó y quebró las piedras de la ley que Dios le había dado. Y entonces él tuvo que subir otra vez al monte para volver a traer la ley, y de esta manera obtuvo una segunda ley. Y entonces el Deuteronomio es un libro de instrucción, es un libro en el cual Dios deja plasmadas sus enseñanzas, marcándonos y enfatizándonos y repitiéndonos la ley para que nosotros podamos andar en sus caminos. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 1 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, es tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y hemos titulado este mensaje Caminando con Dios en los desiertos de la vida. Y es que la vida misma tiene sus desiertos, esos tiempos en los cuales estamos bajo una tensión muy extrema, porque el desierto es un lugar donde, además de que es un lugar muy solitario,
ahí tiene sus peligros, hay serpientes ardientes, es un lugar donde la comida y el agua no están a la vista, pero a la vez es un lugar maravilloso y muchas veces Dios nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, probar nuestra vida y tensa la vida del ser humano porque por el día hay un calor insoportable. Por eso es que cuando Israel iba viajando por el desierto, por el día había una nube que les cubría de esa radiación que hay del sol en ese lugar. Y por la noche es un frío intenso, es un frío sólido que hasta duelen los huesos. Pero el Señor durante la noche les ponía una columna de fuego. Y entonces de esta manera ellos podían estar calientes y podían avanzar de día, avanzar de noche o descansar. Y de esta manera era como ellos pudieron viajar durante 40 años a través del desierto. Y el número 40 es el número de la prueba. El Señor Jesucristo también fue llevado al desierto para ser probado y tentado por el diablo. Él no estuvo 40 años, sino 40 días. Y en 40 días Él le venció y salió victorioso de ese lugar. Y creo de que en la actualidad muchos de nosotros hemos estado atravesando un desierto en nuestra vida. Las cosas se han tornado difíciles para muchas familias y muchas veces no sabemos el por qué ha sobrevenido esta pandemia sobre el mundo entero. Pero yo creo que este es un tiempo que tenemos que sacar ventaja. Es un tiempo en el cual estamos siendo probados en nuestro corazón, probados en nuestras convicciones, de saber realmente a quién vamos a servir, de saber si realmente vamos a servir al Señor o no. Y es que el desierto es un lugar de prueba. La Biblia nos dice muy claramente que son muchos los que han sido llamados, pero pocos los escogidos. Y el Señor nos llama, pero Él escoge a aquellos que pueden sobreponerse a las pruebas que nosotros encontramos en la vida. Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto. Y la palabra del Señor comienza diciendo: cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, el que nosotros vivamos una vida de obediencia al Señor, caminando con el Señor aún en los tiempos de desierto, la obediencia trae beneficios en la vida del creyente, en la vida del ser humano. Por eso el capítulo 8, verso 1 es clave y nos dice la palabra del Señor que si nosotros cuidamos de poner por obra todos los mandamientos que el Señor nos ha ordenado el día de hoy, el primer resultado de ello es que vamos a vivir. La palabra dice para que viváis. En otras palabras, la desobediencia produce muerte, muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, y esa es una ley que nosotros vamos a encontrar dentro de toda la revelación de Dios. Cuando el ser humano insiste en hacer lo malo y no se quiere apartar del pecado y de lo malo, el resultado de ello va a ser la muerte. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a los principios de Dios, confiando y creyendo en la provisión que Dios ha dado del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, el resultado de ello es que vamos a tener vida y vida en abundancia. No es una vida donde el Señor nos prolonga 10 años, 20 años, sino que es una vida en donde los años no acabarán, donde estaremos con el Señor por siempre y para siempre, eternamente delante de su presencia. Así que el Señor desea que nosotros podamos confiar en la provisión que Él ha dado, y la provisión que Dios ha dado es que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna.
Pero ¿de qué clase de creer nos está hablando el Señor? La palabra creer en el original tiene la misma raíz de la palabra obediencia. No puedo decir yo que creo en Dios y estar haciendo totalmente lo contrario de lo que Dios ha establecido. Hay muchas personas y casi toda la gente dice que cree en Dios, pero la Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también cree y tiembla, pero el diablo no le obedece. Y esa es la situación de muchas personas alrededor del mundo que dicen creer en Dios, pero Dios quiere un tipo de creer, de confianza y de fe en Él, donde va implícita la obediencia. La obediencia es lo que trae la vida. El vivir bajo los parámetros que Dios ha establecido, bajo las leyes y principios que Dios nos ha dado, es lo que trae una vida abundante y una vida eterna en la vida del creyente. Y lo que Dios quiere es que pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas, a sus valores, y esto es lo que nos va a garantizar una vida abundante y una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Pero si el ser humano decide no obedecerle al Señor ni vivir de acuerdo a sus leyes y sus principios, el ser humano se va a perder por una eternidad, estará vagando por una eternidad, estará perdido, estará en el infierno, quemándose eternamente y para siempre. Por eso es que Dios dice que debemos de escoger la vida, que debemos de amarle, debemos de corresponderle como Él nos ha escogido. Debemos de vivir esa vida abundante que el Señor nos ha dado. El segundo beneficio de obedecer a Dios, de caminar con Él, de vivir esa vida de obediencia al Señor, además de vivir, es que dice, y seáis multiplicados. La multiplicación, Dios no suma, Dios multiplica. Dios le dijo a Israel, no os disminuyáis, sino que multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. La multiplicación tiene que ver con ser fecundo. Es multiplicarse, lo que se multiplica es aquello que está sano. Lo que se multiplica esas son las matemáticas de Dios para la vida de la persona. Dios va a permitir que nos multipliquemos en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver su bendición, vamos a ver su abundancia, vamos a ver su provisión, vamos a ver cómo el Señor cuida, aún en los tiempos de enfermedad, aún en los tiempos de pandemia, cómo el Señor provee. Vamos a ver la sobreabundancia del Señor nuestro Dios. Porque el Señor les dice más adelante, hablando de esto, de la multiplicación, el Señor dice, porque en el verso 7, porque Jehová tu Dios te introduce en una tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de la miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tu tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Una tierra de abundancia, una tierra de multiplicación, una tierra donde no hay escasez, una tierra donde Dios nos da las cosas a manos llenas. Y esto es el resultado de una vida de obediencia en el Señor. Por eso es que nos conviene, la Biblia dice que la santidad conviene a la casa de nuestro Dios. Cuando el creyente vive esa vida de obediencia al Señor y le ama con todo su corazón, usted va a ver que el corazón de Dios es un corazón generoso. Él es un corazón amplio en perdonar. Es un corazón que nos da todas las cosas en abundancia. Nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Él nos suma, Él multiplica
multiplica en gran manera las bendiciones en la vida de las personas, los hace fecundos. Todo aquello en lo cual ponemos nuestra mano, dice la Biblia, es bendecido cuando estamos viviendo esa vida abundante delante de la presencia de nuestro Dios. Y entonces dice, para que ustedes vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La tercera cosa que Dios hace para aquellos que son obedientes es que Dios les da posesión. La posesión tiene que ver con el derecho legal que alguien tiene sobre algo que le pertenece. No es lo mismo que sobre mis manos pasen 10,000 pesos, pero que al rato tenga que pagarlos. A decir, no, estos 10,000 pesos voy a adquirir, voy a dar el enganche de un terreno y voy a tener una posesión, lo voy a adquirir. Va a estar documentado a mi nombre. Y entonces tiene que ver con algo a lo cual Dios nos lleva a poseer en nuestra vida. A poseer estabilidad emocional, a poseer una familia bien estable, a poseer un buen trabajo estable. Tiene que ver con estabilidad, con propiedad, con algo que te pertenece, con tener hijos bien, con tener un hogar bien formado, con tener todas aquellas áreas en las cuales Dios desea bendecirnos en nuestra vida. Y es que, mis amados hermanos, estas son las bendiciones que Dios ofrece para aquellos que viven una vida abundante, una vida obediente, una vida en la cual dicen, Señor, yo voy a observar todos tus mandamientos, tus estatutos, todo lo que tú me has indicado, Señor, yo voy a tratar de vivir de acuerdo a como tú quieras que yo viva, oh Señor. La obediencia trae beneficios, grandes resultados. La obediencia es la llave hacia una vida de multiplicación, de provisión, de bendición, de posesión y una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Y entonces, esta es la manera como Dios espera que todos y cada uno de nosotros vivamos, honrando, glorificando y exaltando su santo y bendito nombre. La palabra del Señor nos sigue diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es que, mis amados hermanos, el escenario donde muchas veces tenemos que guardar los mandamientos de Dios es en los desiertos de la vida. Ahí se sabe las personas que verdaderamente son fieles al Señor. Es en los desiertos donde se desnuda lo que hay en el corazón del pueblo de Dios. Es en medio de la prueba donde tú tienes que demostrar si verdaderamente amas al Señor o no lo amas. Cuando estás enfermo, cuando quizás está faltando el trabajo, cuando estás pasando por pruebas en tu vida, es ahí donde tienes que demostrar si verdaderamente tú amas o no amas al Señor, tu Dios, dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Nosotros como familia hemos estado pasando por pruebas de salud. Ya llevamos algunos meses, pero quiero decirle que el Señor ha sido bueno para con nosotros. Claro que han habido momentos en que uno dice, Señor, la verdad, ¿dónde estás? No te encuentro. Señor, ayúdame en medio de esta crisis, en medio de esta aflicción. Claro que hay momentos de debilidad en la vida del ser humano. A todos nos toca vivir esos momentos de debilidad, en que decimos, Señor, no te veo por ninguna parte. Señor, ayúdame en medio de esta situación porque es demasiado fuerte, demasiado pesada, demasiado difícil para mí. Pero cuando te humillas delante de la presencia del Señor, vas a conocer la sobreabundancia, la grandeza de su amor, de su misericordia, de su bondad para con los que le temen. Entonces, Dios muchas veces nos va a llevar al desierto y es en medio de la prueba.
en medio del desierto, en medio de ese lugar que es frío y caliente, donde nosotros tenemos que demostrar nuestro carácter cristiano, donde tenemos que demostrar si verdaderamente amamos al Señor o renegamos y murmuramos de Él, donde verdaderamente decimos, Señor, en medio de esta prueba yo voy a seguir alabándote, glorificándote, exaltándote, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres precioso, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Es en medio de los desiertos de la vida donde Dios desea que tú le exaltes, que tú le alabes, que tú le glorifiques, porque en esos desiertos, mis amados hermanos, estamos siendo probados. El término probar es un término metalúrgico en la Biblia y significa literalmente encender el horno, creo que es a 1800 grados, donde se funde el metal, donde se funde el oro. Y ahí está ese horno a una gran temperatura y ahí se funde y todo lo que es escoria, todo lo que no es oro, toda esa escoria, todo lo que no es metal sólido, se deshace, se desprende totalmente y queda el metal puro. Y muchas veces el Señor viene y calienta el horno en nuestras vidas y sentimos que tenemos la soga al cuello, que tenemos el agua sobre la cabeza y sentimos que estamos atrapados donde no podemos avanzar, en un desierto donde caminamos y no encontramos la salida, no encontramos agua. Pero yo quiero decirte que cuando las cosas se agravan en nuestra vida es porque Dios quiere que regresemos a una intimidad y a una comunión con Él, a decirle al Señor a que nos enseñe a cómo transitar ese desierto, a cómo transitar ese momento de dificultad y de prueba que nos está tocando vivir en ese momento histórico. Entonces dice que debemos de recordar cómo el Señor, de todo el camino por donde Él nos trajo, durante 40 años en el desierto, donde fuimos afligidos, donde fuimos probados, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero los que tenemos que saber qué es lo que hay en nuestro corazón somos nosotros. En el desierto es donde se revela lo que verdaderamente hay en el corazón del ser humano. Ahí se revela si en la pandemia, en el encierro, si lo que hay es enojo, amargura, falta de perdón. En este encierro se van a revelar muchas cosas que hay en el corazón del ser humano. Si hay fidelidad al Señor, si lo estás buscando, si lo adoras a pesar de que no hay reuniones en el templo, si le cantas, si le alabas, si le eres fiel en poder darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En medio del desierto es donde se revela la verdadera naturaleza del ser humano. Porque ahí estás a solas, ahí ya no hay quien esté cuidándote ni guiándote, ahí tienes que depender directamente de la mano del Señor. Y es en esos desiertos donde nosotros tenemos que demostrar si verdaderamente tenemos una vida de fidelidad a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque la palabra del Señor enseña y dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es donde están los sentimientos, es donde está la voluntad, las decisiones. Lo que Dios dice es, yo quiero que te decidas por mí. Hay muchos ejemplos de hombres en la Biblia que tuvieron que entregarle su corazón a Dios. Abraham fue uno de ellos. Cuando nació su hijo estaba muy entusiasmado y le hizo una gran fiesta y su hijo era todo para Abraham, pero pues Dios estaba quedando en un segundo plano. Y cuando el niño creció, llegó el momento en que Dios le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, al que amas, entrégamelo en holocausto. El holocausto es una entrega total. En el libro de Romanos capítulo 12 dice la escritura que tenemos que poner nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. Y el término sacrificio que utiliza en Romanos 12 es
holocausto. En otras palabras, Dios quiere una entrega total de nuestra vida. Y ahí es donde el ser humano se da cuenta si realmente ama o no ama al Señor. Dios nos llamó a venir a esta nación a predicar su palabra, y eso implicaba dejar trabajo, dejar ministerio, dejar familia, dejar nuestra tierra, nuestra cultura. Y en medio de todas las dificultades que se nos presentaron, que no había presupuesto, en medio de que no había acuerdo institucional, en medio de todas las dificultades que tuvimos que enfrentar, tuvimos que obedecer al Señor en venir a este país a hacer lo que Él nos había mandado y establecido. Yo recuerdo cuando ya estaba aquí en México, habían pasado algunos años, con mucho esfuerzo y sacrificio, habíamos adquirido una camioneta, y un día yo estaba orando en el altar al Señor y Dios me habló y me dijo: Dani, ofréndame tu camioneta. Y yo le dije: Dios, es todo lo que tengo, ofréndame tu camioneta. Y yo lo anuncié: vamos a tener que irnos al terreno que se va a rentar, hay que construir. Dios a mí me pidió la camioneta, aquí está. Yo no sé qué les haya pedido Dios a ustedes, pero yo es todo lo que tengo, no tengo ni casa ni nada, y aquí está esta camioneta para el Señor. Y yo quiero decirle que no me arrepiento, porque yo pude ver la fidelidad y la mano de Dios. Un mes después, Dios me estaba regalando una camioneta seminueva, la Toyota, y Dios me sorprendió en gran manera. Yo no lo estaba pidiendo, no lo estaba buscando, pero el Señor nos sorprendió de esa manera. Y mis amados hermanos, Dios quiere nuestro corazón, porque si nosotros no le damos el corazón a Dios, otras cosas lo van a tomar. Y esa es la dificultad que mucha gente tiene. Si yo no le entrego mi vida y mi corazón y todo lo que yo soy, mis recursos, mi vida a Dios, otras cosas van a tomar el control de eso. Es por eso que hay gente que ha puesto su corazón en las riquezas, en un trabajo. Ha puesto su corazón en la persona que ama, en los bienes. Ha puesto su corazón en otras cosas que son ídolos al final en la vida del ser humano, que lo único que hacen es traer destrucción. Dios va a probarnos si nosotros somos fieles aún en medio de las dificultades de la vida. Y es en medio de las dificultades donde si nosotros manifestamos esa fidelidad al Señor, entonces lo que viene después del desierto es que Dios tiene un lugar donde hay abundancia, donde hay ríos, manantiales, donde hay miel, donde hay una gran productividad, donde vemos la abundancia y la sobreabundancia de Dios. Después del desierto está la tierra prometida, está el lugar de abundancia del Señor. Pero en este momento que estás pasando por ese desierto, Dios te pide y te implora que seas fiel a Él, que seas fiel a lo que has creído, que no dejes que otros dioses te roben la bendición del Señor, que le creas al Señor nuestro Dios y que vivas esa vida abundante, esa vida de fidelidad. Y yo te aseguro que en el Señor tendrás una vida garantizada. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace, porque Él es el Señor nuestro Dios. En el desierto es un lugar donde la persona es afligida, donde hay hambre porque ahí no hay cultivos ni hay supermercados, donde la persona literalmente pasa por sed, donde está pasando por prueba, por aflicción, donde hay serpientes ardientes, donde hay calor de día y frío de noche. Es un lugar de prueba, es un lugar extremo. Y yo estoy seguro que hay muchas familias que están viviendo de esta manera en este momento. Mi familia es una de ellas. Ya llevamos varios meses con bastantes problemas de salud en la familia. Pero yo quiero decirle algo. Es en medio de los desiertos de la vida donde nosotros tenemos que demostrar nuestra fidelidad al Señor. En amarle con todo nuestro corazón, en volvernos a Él con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas y decirle: Señor, Padre Celestial, aunque me mate, yo aquí estoy, Dios, para amarte y bendecirte todos los días de mi vida,
porque tú eres el Señor mi Dios. Y Dios, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso que nosotros podamos tener en nuestra vida. Yo le animo a una vida de fidelidad al Señor. Aunque esté pasando por dificultades y problemas, séale fiel al Señor. Búsquelo, alábelo, glorifíquelo. Dele a Dios lo que le pertenece a Dios. Exáltelo, bendígalo. Comparta en este tiempo en la iglesia. El día de hoy de 10 a 2 de la tarde está el pastor Tomás recibiendo despensas, donativos. Estamos apoyando familias. Miren, no estamos haciendo la gran algarabía y diciendo a los cuatro vientos, pero yo quiero decirle que a Dios le gusta que lo que nosotros, que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y mi amado hermano, es una manera en este tiempo en que nosotros podemos sembrar, en que podemos demostrar, tenga esos tiempos de alabanza, de gloria, ponga prédicas en su casa, alabanzas, glorifique el nombre del Señor. Y yo le aseguro que después de este desierto, Dios traerá ese lugar de abundancia, de bendición, de multiplicación. Usted va a poseer y va a heredar las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y el Señor sobre todo nos ha dado esa vida eterna por la fe que tenemos, la confianza, por esa vida de obediencia a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Dios permite la aflicción, la prueba, la dificultad, Dios no nos deja solos en medio de la aflicción, de la prueba y de la dificultad. La Biblia nos dice muy claramente, dice, y te afligió, dice el Deuteronomio 8:3. Estamos en Deuteronomio 8:3. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escucha bien esto, en medio del desierto y de la prueba tú no estás solo pasando ese desierto, esa pena y esa dificultad. Dios estará ahí proveyendo de lo suficiente y de lo necesario para la vida. Este tiempo de pandemia tenemos que aprender lo que es necesario y lo que es suficiente. Quizás el tener cable no sea algo necesario. Quizás vamos a tener que privarnos de algunas cosas, de algunos lujos. Pero mis amados hermanos, vas a tener lo necesario. Dios le prometió a Israel y se lo hizo cumplir de que Él lo sustentó con maná que caía del cielo en medio de ese terrible desierto. Y tenemos que llegar a ese nivel de confianza, de saber de que Dios nos va a sustentar aun cuando hayan dificultades económicas, aun cuando la bolsa se desplome, aun cuando la economía retroceda. No nos va a faltar alimento ni nos va a faltar, porque el Señor nuestro Dios lo ha prometido en su palabra y es su verdad. Y yo quiero creerla cada día. No nos va a hacer falta. Nosotros hemos pasado por desiertos en nuestra vida. Recuerdo hace 7 años atrás, creo que 6 años atrás, se tomó la decisión de que el proyecto misionero lo que comúnmente sucede cuando un proyecto misionero, una familia misionera en el extranjero, se corta el proyecto, se cortan los donativos, los salarios, todo. El misionero normalmente tiene que regresar a su país porque no tiene un permiso de trabajo, porque está en una situación muy vulnerable en el extranjero, predicando la palabra. Y pues como familia nosotros dijimos, Dios nos ha llamado, con salario o sin salario, Señor, te vamos a servir. Y fue un momento difícil, tuvimos que hacer muchos ajustes, estar de una manera muy austera durante algún tiempo, tuvimos que estar pues de algún modo sacrificándonos un poco, pero yo quiero decirle que ese solo fue un tiempo
El Señor al tiempo, Él en realidad nos bendijo. Durante ese tiempo nació Dani Caleb. Nació Dani Caleb, estrenamos nuestra casa aquí en México, casa propia. El Señor nos bendijo en el ministerio. Pasamos de tener un servicio a tener 3 servicios en la iglesia. Se adquirió un terreno durante ese tiempo para la iglesia. Y vimos la mano de multiplicación de nuestro Dios. Pero tuvimos que rendirle nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Tuvimos que confiar y creer plenamente en Él. Ya no sigas confiando en tus fuerzas. Deposita toda tu confianza en Dios. Créele verdaderamente y da ese paso de fe. No pienses que el Señor se va a quedar con algo tuyo. Dios, nuestro Dios, es un Dios generoso. Él es el creador de todas las cosas. Es un Padre amoroso. Pero Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque esta es la manera en cómo nosotros podemos vivir esa vida abundante que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle que durante todos estos años Dios ha estado a nuestro lado, ayudándonos, sustentándonos. Y el Señor nos ha provisto de todo lo necesario. La Biblia dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Fíjese que el Señor hizo algo tan maravilloso. Las ropas que los hebreos llevaban nunca se envejecieron, la consistencia, el color. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Se nos cortó la primera transmisión, pero vamos a seguir con la segunda parte de este mensaje de caminar con Dios. A veces nos va a tocar caminar con Dios estando en un desierto, ese lugar extenso, donde pareciera que no vamos a salir. Y muchas veces también nos va a tocar caminar con Dios cuando la vida nos comienza a sonreír, cuando viene la abundancia, la bendición del Señor en la tierra prometida. Israel tuvo que aprender a sobrellevar la relación con Dios en los tiempos de necesidad, cuando estaba en el desierto, pero también a tener que caminar con el Señor cuando entraron a la tierra prometida. Y es que cada uno de estos escenarios, sea en abundancia o en escasez, tiene sus bemoles, sus dificultades. Cuando el ser humano está viviendo una vida de escasez, donde falta el sustento, cuando la situación, la enfermedad ha llegado, la prueba, la crisis ha llegado, el ser humano tiende a murmurar, a querer decir ya no aguanto más, a retirarse, a renegar del Señor. ¿Qué sucede cuando estamos en el otro escenario? Cuando ya hemos superado la crisis, las pruebas, vienen los tiempos de bonanza, de abundancia, de bendición, cuando la vida comienza a tratarnos mejor, cómo reaccionamos, y de esto trata la segunda parte de este sermón. Y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se llene de orgullo tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, moriréis. Y es que este es el otro escenario de la vida cristiana. La vida tiene sus matices. Muchas veces nos va a tocar estar en esos desiertos, en esos tiempos de dificultad, donde lo que reina es la escasez, la enfermedad, los problemas, las situaciones familiares. Lo que reina es una vida en crisis. Y en medio de ese escenario tenemos que saber cómo nosotros debemos de buscar el rostro del Señor. Como decía, el peligro de ese escenario es caer en murmuración, el creer de que no valió la pena seguir al Señor. Y tenemos que cuidarnos de no murmurar en contra del Señor por la situación que nos está tocando vivir. Pero que cuando la vida ya nos comienza a sonreír, y las cosas comienzan y llega la abundancia, la multiplicación, las promesas de Dios se hacen real en nuestra vida, la Biblia nos dice que también en este escenario hay algunos peligros de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que guardarnos. Hoy yo entiendo a David, porque David decía: no me des pobreza, tampoco quiero riqueza, porque si soy pobre puedo renegar en contra de ti y puedo hasta robar y también llevarme a una vida de ilícitos. Pero tampoco me des demasiada abundancia, porque si tengo mucha abundancia puedo llegar a decir: ¿quién es Dios? No lo necesito. Y es que esta es una realidad en la vida del ser humano. En la abundancia también tenemos que cuidarnos, porque hay algunos peligros que hay cuando el ser humano llega a tener una vida estable, cuando tiene una vida abundante, cuando la vida le comienza a sonreír. Sea que estemos pasando por tiempos de dificultad o tiempos de abundancia, el Señor pide que nosotros le sigamos teniendo a Él en primer lugar. Le sigamos siendo fieles a Él. Le sigamos a Él con todo nuestro corazón, que no estemos viviendo una vida a medias, que lo amemos y lo honremos con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dice que debemos de cuidar de cumplir los mandamientos que el Señor nos ha ordenado. No suceda que comas, te sacies, edifiques muy buena casa en la cual habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, tus negocios se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, las cuentas de banco, todo, y todo lo que tuvieres se te aumente. ¿Cómo vivir en fidelidad a Dios en tiempos de abundancia? Tenemos que saber que hay un peligro en el tiempo de abundancia, y el peligro es que se llene de orgullo tu corazón, como lo dice Deuteronomio 8:4. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. El orgullo, entonces, mis amados hermanos, va aliado de los privilegios, va aliado de esa vida abundante, y entonces el peligro es que podamos llenarnos de soberbia, de orgullo en nuestro corazón. Este es el mismo origen del mal. Y es algo que va ligado a la naturaleza de las criaturas del Señor. El diablo, Dios lo creó como un ángel hermoso. Predicábamos el otro día. Él se llamó Luzbel, luz bella. Y él tenía muchos privilegios. El día de su creación hubieron tamboriles, flautas. La Biblia dice de que estaba lleno de hermosura. Sus vestidos eran de piedras preciosas y tenía muchos privilegios en el reino de nuestro Dios, hasta que se llenó de orgullo su corazón y lo llevó a una rebelión en contra del mismo Creador. Y esta es también la situación del ser humano.
cuánto se necesita para que yo pueda realmente abandonar al Señor. Hay muchas veces de que el Señor no nos da la gran abundancia extravagante, porque el Señor sabe en su infinita sabiduría y en su gran amor que esa sobreabundancia puede llegar a destruirnos también, porque no todos estamos preparados para la sobreabundancia en nuestra vida. Y tenemos que, por eso, dentro de mi política personal, yo creo lo que la palabra de Dios enseña y dice: no me des ni riqueza, pero tampoco no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza excesiva. Porque cualquiera de los dos extremos estoy en un peligro bastante vulnerable. Dame lo suficiente, lo necesario, dame todo lo que necesito para la vida, y con esto, Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que decidir cuánto es suficiente. Y en el Señor cuidar nuestro corazón, porque los privilegios, las riquezas, la abundancia, cuando estamos ya en una vida bien, tiene el peligro de que puede llevarnos a la arrogancia, a una vida de soberbia. ¿Y cómo puede saber la persona si realmente se ha llenado de soberbia o de arrogancia? Aún en medio de la abundancia, ¿sigues buscando a Dios como lo buscabas cuando tenías necesidad? ¿Lo sigues sirviendo con la misma intensidad de tu corazón? ¿O ahora otras cosas ocupan el primer lugar? ¿La vida sigue centrada en ti o está centrada en Dios? ¿Estás disfrutando nomás de los privilegios y los placeres de la vida, o estás disfrutando en hacer la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Hay algo que haya cambiado en tu vida? ¿Tu tiempo de oración, tus devocionales, tu deseo de querer honrar al Señor con tus bienes, servirlo? Si hay algo que haya cambiado en nuestras vidas, es porque quizás hemos estado dando lugar al orgullo, a la soberbia en nuestro corazón. ¿Estás consultando a Dios para la toma de decisiones o te dejas llevar por tus impulsos? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Porque cuando el ser humano se aleja totalmente de Dios o se llena de soberbia, entonces comienza a actuar de una manera autónoma. Dios comienza a ser Dios está en un pequeño rincón de su casa, pero no está en el trono de su gloria. Y ese es el gran peligro que tenemos. La soberbia tiene que ver con el hecho de que el ser humano comienza a tomar protagonismo. La vida comienza a ser su principal deleite, el deseo de la carne, de los ojos, el hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos dentro de nuestra vida? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es aquello que te inspira? ¿En qué está tu corazón? La Biblia dice que donde está el tesoro del hombre, ahí estará el corazón de él. ¿Qué es realmente tu tesoro? ¿Es el Señor nuestro principal tesoro? ¿Es Él la inspiración de nuestra vida? ¿U otras cosas han venido a tomar el lugar de Dios en nosotros? Y tenemos que examinarnos, porque también el camino de la soberbia, de una vida totalmente alejada de Dios, es un camino que puede llevarnos a una vida de destrucción. Al final la Biblia dice que si nos apartamos del Señor nuestro Dios y servimos a otros dioses, llámese dinero, llámese trabajo, llámese familia, llámese egoísmo, la Biblia dice que ciertamente pereceréis, moriréis. Hay consecuencias en las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir, y tenemos que saber cómo estamos viviendo nosotros para la gloria de nuestro Dios. ¿Estás verdaderamente preocupado porque el evangelio se predica en todo el mundo? ¿Estamos apoyando a familias misioneras que están llevando el evangelio? ¿Es Dios realmente el centro de nuestra vida? ¿O son nuestros placeres y lo que a mí me gusta? Y al igual que en el siglo I, le doy a Dios de lo que me sobra, de mi tiempo, de mis recursos, de mi vida, de mis talentos. ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? Y entonces el dilema es que en los tiempos de abundancia el corazón del hombre se puede llenar de orgullo, de soberbia, de altivez, en una vida en la cual
lo lleva a olvidarse del Señor su Dios, que le sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, de una vida de esclavitud en el pecado, del Dios que lo había limpiado con su preciosa sangre, que lo había lavado en su corazón. Y mis amados hermanos, esto es algo bastante serio en nuestras vidas y tenemos que nosotros considerarlo dentro de nuestros corazones. Fíjate que el olvidarse del Señor nuestro Dios no es algo que es de un día para otro. El olvidar, tú comienzas a olvidar a aquello con lo cual dejas de relacionarte. Lo que el diablo hace con las riquezas es que comienza a separar el corazón del hombre de Dios, a distanciarlo. Y vas poniendo esa distancia y Dios ya no llega a la vida y la persona ya no se está congregando tan paulatinamente. Ya Dios ya no es lo esencial en su vida. Y eso es porque se ha olvidado del Señor nuestro Dios. Porque se ha olvidado de todo lo que el Señor ha hecho, porque se ha olvidado de que ha sido Dios quien le ha perdonado y le ha rescatado de una vida de esclavitud en el pecado, tal como lo dice la palabra del Señor. Se ha olvidado de lo que Dios hizo, se ha olvidado literalmente de lo que Dios ha hecho en el pasado, en sus vidas. Y entonces esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo sabré de que realmente estoy caminando con Dios? Por las palabras que hay en mi boca, por los pensamientos que hay en mi corazón. Dice el verso 17, y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído toda esta riqueza. Yo estoy bien porque me he esforzado, porque he estado haciendo lo mejor para mí. Yo estoy bien porque en realidad le echo ganas, porque madrugo, porque estoy echándole todos los kilos para poder salir adelante. Pero una persona que se ha arrepentido y ha conocido al Señor, dice Dios, todo lo que tengo, Señor, lo he recibido de tu mano. Y aún los privilegios que me has dado, igual que los ancianos del Apocalipsis, las coronas que ellos tienen es para rendirlas delante del Cordero. Y ponen su vida, sus recursos y todo lo que tienen al servicio de nuestro Dios. Entonces tenemos que saber si realmente nosotros, qué es el pensamiento que hay en nuestro corazón. ¿Realmente ha sido nomás nuestro esfuerzo lo que nos ha dado las bendiciones que hoy en día estamos disfrutando? ¿O ha sido el Señor que nos las ha dado? Y si Dios nos las ha dado, ¿para qué nos las ha dado en nuestra vida? Solo para nuestra satisfacción sería muy egoísta. Debemos de disfrutar del trabajo de nuestras manos, de lo que Dios nos ha dado, pero que tenemos que tener en primer lugar el honrar al Señor, el honrar su obra, el compartir con los demás, el vivir una vida generosa, una vida abundante, el saber de que Dios me ha puesto en un lugar de privilegios, pero que un día le voy a rendir cuenta de esos privilegios que Dios me ha dado dentro de mi propia vida. Un día tendré que rendir cuentas a Dios de cómo administré mis recursos, cómo administré mis dones, mi tiempo, mi talento, delante de la presencia de nuestro Dios. Y digas en tu corazón, mira, ni siquiera tiene que decirlo con su boca, sino en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Eso es lo que piensa el mundo sin Dios. La gente cree que todo lo que tiene lo ha obtenido porque en realidad ha sido su esfuerzo lo que les ha dado todo lo que tienen. Pero la Biblia dice que es falso. Todo lo que tenemos, bueno o malo, todo lo bueno que nosotros hayamos recibido en la vida, viene de la mano de nuestro Dios. Y aún a veces el mal. Job dijo, recibiré de Dios el bien y el mal no. Aún a veces la crisis viene del Señor, porque Él me ama, porque Él quiere trabajar con mi vida, como lo explicábamos en la primera parte de este mensaje. Pero mis amados hermanos, yo quiero decirles en esta hora
que tenemos que en este tiempo poner nuestras barbas en remojo. Porque hay un gran peligro que el ser humano no se está dando cuenta. Y el gran peligro es que la Biblia dice en el verso 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves a ellos y te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Jesús lo explicó con peras y manzanas y dijo, como una rama está unida al árbol, si la rama está unida al árbol tiene vida y lleva fruto. Pero si la rama es cortada y se corta del árbol, se seca y no sirve más que para ser metida en el fuego. Así es la vida del ser humano, con peras y manzanas el Señor lo explicó. Si yo me alejo y me aparto del Señor nuestro Dios, voy a terminar quemándome eternamente en el infierno. Esa es una realidad en la vida de las personas. Por eso es que es esencial y fundamental el saber de que el Señor tiene que ser el primero en nuestras vidas, el primero en nuestros corazones. Porque hay un gran peligro y el peligro es que llegue a ser leña nomás para el fuego eterno. Dios no quiere eso para el ser humano. Dios tiene algo mucho mejor para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, sea que esté pasando por escasez o sea que esté pasando por abundancia, yo voy a glorificar, voy a exaltar, voy a glorificar el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre del Señor hay salvación, hay vida, hay gozo, hay alegría. El nombre de nuestro Dios es salvación. Dios desea que nosotros construyamos una vida centrada en Dios, que le demos nuestro corazón. Si yo no le doy mi corazón al Señor y le doy a Él lo primero y lo mejor, voy a terminar levantando ídolos dentro de mi propia vida, levantando ídolos falsos que terminarán en destrucción de nuestra propia vida. La Biblia dice que debemos de acordarnos del Señor nuestro, porque es Él quien te da el poder para hacer las riquezas. Es Él quien nos da el poder para hacer las riquezas. Cuando Dios haya traído abundancia a tu vida, reconócelo y dilo: Dios, esto que me has dado, tú me lo has dado, Señor. Por lo tanto, Señor, no es mío, también yo te lo regreso, es tuyo. Y voy a ponerlo al servicio de tu obra. Dios ha sido quien nos ha dado el poder para hacer las riquezas. No ha sido nuestra habilidad, no ha sido nuestro talento, no ha sido nuestro esfuerzo. Ha sido Dios que nos ha colmado de manos llenas, quien nos ha bendecido en gran manera. Y de la misma manera, nosotros tenemos que reconocerlo y honrarlo a Él para la gloria de su nombre. Es Él quien nos da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios se comprometió y le dijo a Abraham que Él iba a bendecirlo a él y a su descendencia. ¿Sabes que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo? Llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y a través de Él somos injertados dentro de la familia de Dios y llegamos a ser herederos de las promesas de Abraham. Dios le dijo a Abraham: a ti te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todos los que tienen a Cristo Jesús estamos bajo un plan de bendición para nuestras vidas. Pero mi amado hermano, que la bendición no nos destruya. Que la bendición no nos lave la cabeza y nos borre la imagen de Dios de nuestro corazón. Que la bendición no nos haga creer de que ya nosotros no necesitamos a Dios en nuestra vida, porque ese es un plan que va a llevar directamente a la destrucción del ser humano. El gran peligro es que lleguemos a olvidarnos, a construir dioses falsos. ¿De qué dioses falsos está hablando la Biblia? La Biblia dice que la avaricia es idolatría. La Biblia llama ídolo a todo aquello que el ser humano pone en primer lugar. Por eso cuando Dios le dio su hijo a Abraham,
Él creció, Abraham le hizo una gran fiesta, lo destetó, andaba con Abraham de un lado a otro, pero llegó el momento en que Dios tuvo que probar a Abraham y le dijo Dios: dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, entrégamelo en holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, llevó la leña con el niño, lo dejó al siervo en cierto lugar, subió al monte Moriah y ahí ató en la leña a Isaac y él iba a sacrificarlo. Y cuando iba a sacrificarlo, la voz de Dios vino y le dijo: no lo hagas, Abraham, porque ya conozco que me temes. Y dice que estaba un carnero atado por los cuernos, enredado en unas enredaderas, y sacrificó al carnero en lugar de su hijo. Muchas veces tenemos que sacrificar a nuestro Isaac, aquello que amamos, aquello que queremos. Aquellos que estamos sirviendo al Señor nuestro Dios, en algún momento hemos tenido que sacrificar lo que Dios nos ha pedido en el camino. Hemos tenido que venir y rendir delante del Señor las coronas que el Señor nos ha dado. Yo saqué mi especialidad y un día yo le dije: Dios, yo quiero utilizar mi especialidad en el área de psicología familiar, Señor, para bendecir tu reino. Yo no voy a cobrar, Señor, lo que haga con esta profesión no lo voy a cobrar. Y hasta el día de hoy nosotros no cobramos nuestros servicios de consejería, porque decidí entregárselo al Señor. Y yo quiero decirte que no nos ha faltado nada. Dios ha sido bueno, el Señor ha traído abundancia, el Señor ha estado a nuestro lado. Pero muchas veces tenemos que sacrificar aquello que amamos. ¿Qué es aquello que amas? Que el Señor dice que tienes que sacrificarlo, porque si no, se puede convertir en un ídolo en nuestra vida y en algo dañino que pueda llevarnos a una vida de destrucción. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y a ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Qué es un ídolo? Es aquello ante lo que me inclino, es aquello que es grande en mi vida, que es demasiado importante, que yo digo, esto en realidad no estoy dispuesto a darlo, porque es demasiado importante para mí. Para mucha gente el dinero es un ídolo, su tiempo es un ídolo, su trabajo es un ídolo, su familia es un ídolo, sus bienes son un ídolo, sus placeres son un ídolo. Y no están dispuestos a sacrificar esos placeres en el altar de Dios. Pero Dios te dice: de esa manera no podemos caminar, porque o soy yo o nadie. Y Dios pide todo o nada. Él no quiere, dice, que seamos ni tibios, que no seamos tibios, mejor fríos o calientes, pero no tibios, no a medias. Dios no acepta una relación a medias. Mas si tú anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirves a ellos y te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, moriréis, dice el Señor, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mis amados hermanos, dentro de la historia bíblica, muchos hombres y muchos ministerios perecieron. Yo había dicho, le dijo a Saúl, que tú y la casa de tu padre andarían ungidos delante de mí. Le dijo a Elí: pero nunca tal cosa yo haga, porque yo honro a los que me honran, pero a los que menosprecian los tengo por nada y por menos que nada, dice la Biblia. Dios había dado promesas a Saúl y lo ungió como rey y que sus hijos andarían delante de él. Pero Dios lo desechó porque Saúl le gustaba consultar a divinos. Porque Saúl no honraba al Señor ni le obedecía, hacía lo que a él le daba la gana. Dios le dijo que fuera a destruir a Amalek y destruyó lo despreciable y lo vil, pero lo mejor del botín se lo quedó para él. Y Dios le dijo: de esa no fue la instrucción que yo te di.
Saúl dijo, es que el pueblo fue el que me dijo que hiciera tal cosa. O sea, agradó más al pueblo que a Dios. Hay muchos hombres en la Biblia que nosotros encontramos de que Dios había dado promesas y los había llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser escogido. Hay muchos a los cuales Dios ha llamado, pero dentro de esos llamados Dios escoge a aquellos que en medio de la riqueza, de la abundancia o en medio de la escasez, su corazón no cambia. Lo siguen queriendo, lo siguen adorando, lo siguen exaltando, siguen declarando que el Señor es su Dios. Corazón cosméticas, porque sabes qué es este mundo. El término mundo viene del término cosmos y de ahí se deriva la palabra cosmético. Todo es un cosmético. Lo que hoy es nuevo, mañana va a ser viejo. Lo que hoy te tiene impresionado, el día de mañana te puede ser tu desilusión. Nada es nuevo bajo la tierra. Y por eso es que lo único que nosotros podemos tener como permanente y eterno es tener a Dios. Porque Dios es eterno y Él ofrece eternidad al corazón del hombre si nosotros seguimos sus planes, seguimos sus principios. Sea que te haya tocado vivir un tiempo de abundancia, un tiempo de escasez, tú síguele siendo fiel al Señor y Él te dará la corona de la vida eterna como Él lo ha prometido. Señor, muchas gracias, Dios, en esta preciosa mañana, porque nos has hablado a través de tu palabra. Y Dios, escrito está que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Desnudos venimos a este mundo y desnudos nos iremos de él. Y Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras que son de vida eterna? Padre, perdónanos si hemos levantado ídolos en nuestra vida y los hemos servido diligentemente. Perdónanos, Dios, si en este tiempo no te hemos sido fieles, simplemente porque no nos estamos congregando y nos hemos olvidado del Señor nuestro Dios. Yo te ruego, Señor, que vuelvas el corazón de tu pueblo hacia ti, oh Señor, y que traiga a uno de nosotros, nos ayudes a alzar nuestros ojos a los montes y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Señor, gracias, Dios. Yo te ruego en esta hora, bendito Padre, que Señor traiga, Dios mío, tu presencia, Señor, en la vida de tu pueblo. Señor, quita todo desánimo, Señor. Quita toda tristeza, todo enojo, Señor. Arranca de raíz todo mal, Señor, de nuestras vidas, todo vicio. Arráncalo de raíz en el nombre de Jesús. Todo ídolo sea derribado, Señor. Y ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón. Porque si no nos volvemos a ti, tu palabra dice que ciertamente moriremos, pereceremos, Señor. Y Dios, tú no quieres eso para el ser humano. Yo te ruego que tu bendición llegue a nuestras vidas. Nos alcances, nos llenes, nos sacies, Señor, y sea que nos toque abundancia o escasez, ayúdanos a serte fieles, danos lo suficiente, danos lo necesario, Señor, para la vida, y ayúdanos a honrarte con todo nuestro corazón. Mi amado hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad que Dios quiere para tu vida no solo es material, es una prosperidad integral en todas las áreas de nuestra vida. Que prosperes en tu vida familiar, en tu economía, en tus negocios. Que prosperes en tu salud. Que prosperes en todas las áreas de tu vida. Si solo estás prosperando en el dinero, pero tu alma, tú no la estás alimentando y nutriendo, ni estás llenándote de Dios, estás construyendo ídolos en tu propia vida. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes a honrarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a compartir, dale like, comparte con tus amigos. Que Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones, mis amados hermanos. Esperamos pronto poder estar juntos, reuniéndonos en el lugar del Ministerio Internacional que el Señor nos ha asignado, exaltando y glorificando su santo y bendito nombre. Dios les bendiga en gran manera. Amén.